Bendiciones a todos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión, donde no dudamos que juntos vamos a ser bendecidos a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Espero que usted allá en su casita esté con esa disposición, con su Biblia en mano, para poder estudiar el texto de la palabra del Señor. Hace 8 días estudiamos Romanos capítulo 1, verso 16, con el tema ¿qué es y qué hace el Evangelio? Hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 1, verso 17 y 18. Y el tema de hoy es la revelación de la justicia de Dios. Las Sagradas Escrituras hablan de la justicia divina. Y esta justicia se entiende en dos aspectos, o tiene dos aspectos. Está la justicia retributiva de Dios y la justicia como un regalo, oferta gratuita de Dios al pecador por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos del aspecto retributivo de la justicia de Dios, la cual veremos que es terrible en realidad. Al estudiarla y al comprenderla da terror, uno tiembla, da miedo esta clase de justicia retributiva, pero es importante estudiarla. La Biblia habla de ella, entonces nosotros como hijos de Dios, como predicadores de la palabra, tenemos que hablar de ella. Este aspecto de la justicia retributiva de Dios, en el cual vamos a hacer énfasis, es bien importante. Número 1, para no olvidar que Dios es santo. Y número 2, porque a través de ver esta justicia, que es bastante terrible, podemos nosotros apreciar cuán maravillosa es la justicia gratuita. La justicia que Dios nos ofrece como un regalo por medio de la obra de un sustituto. Y ese sustituto es el que tomó el lugar del pecador en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. La justicia retributiva, pongan mucha atención, de la cual vamos a hacer énfasis hoy, consiste en pagarle a cada persona según lo que se merece. O sea, retribuye al culpable exactamente con el castigo que merecen sus acciones y lo condena. Dios es un juez. Dios también es juez. Él es el juez de toda la tierra, dice su palabra. Y Él es un juez justo. Su ser es justicia. Entonces Él, como justo, como juez justo, tiene que juzgar el pecado y tratar el pecado conforme su naturaleza santa. Ponte a pensar, si tú ves a un juez terrenal, si a ti te toca que presentarte a una audiencia donde ahí hay un culpable, y tú ves a ese juez terrenal evadir lo que la ley establece para favorecer a un culpable, a un criminal, la pregunta para ti es, ¿qué pensarías de ese juez? ¿Qué pensarías de ese juez que evade la ley para poder favorecer a un criminal? La respuesta es sencilla. Lo que tú pensarías con toda razón de ese juez es que no es recto. Que no es recto, porque está violando las leyes. Y eso se llama proceder con injusticia. Incluso sabemos que hay jueces que reciben soborno para declarar inocente al culpable. Y a esos jueces se les llama corruptos.
Pero Dios es perfectamente justo y nunca puede evadir su santa ley. Ten presente eso. Ten presente eso. Dios no es como los jueces terrenales que se les puede sobornar para que no cumplan las leyes y no castiguen al culpable. Pero Dios es perfectamente justo y nunca puede evadir su santa ley. En Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 5, en la parte B dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa es la diferencia vital entre Dios y el hombre. Que Dios es justo. Cuando que las escrituras enfatizan, cuando las escrituras en Romanos 3:10, el cargo fundamental hecho a todos los seres humanos en las escrituras es que no hay justo ni aún uno. Adán y Eva, por su caída en el pecado, ellos sufrieron la pérdida de una naturaleza justa. Dios los creó con una naturaleza justa, pero ellos cayeron en el pecado y sufrieron la pérdida de esa naturaleza. El ser humano pecó y se convirtió en transgresor ¿de qué? De las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios, y destrozó, el propio hombre destrozó su carácter original de rectitud. Perdió la gloria de Dios que había en su vida. Ese pecado de Adán, como nuestro representante, pasó a toda su descendencia. Por esa razón, Romanos 3, capítulo 3, verso 10 al 12, Pablo cita las escrituras del Antiguo Testamento y dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que entienda. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado. Todos juntos se han hecho inútiles. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el cuadro que pinta en estos versos es un cuadro sombrío, un cuadro oscuro. No hay ni un justo entre los seres humanos. La Escritura declara que tú no eres justo, que yo no soy justa, que ninguno de los seres humanos somos justos. La Escritura aquí declara, presenta que el hombre no quiere entender su deplorable condición de pecado. Eso es lo más triste. Eso es lo más lamentable. Nadie quiere entender su deplorable condición de pecado. Siempre están justificando su pecado y por eso no buscan a Dios. Tú puedes darte cuenta que aquel que siempre está justificando su pecado y que cree que su pecado no está malo, no busca a Dios. Los niños, cuando hacen algo malo y de repente aparece el padre para interrogarlos y les pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿Qué responden los niños? Los niños responden: yo no fui, yo no lo hice, eso no es mi culpa. Y lo mismo sucedió en el jardín del Edén. Adán y Eva fueron confrontados por Dios. Dios los confrontó. ¿Y qué hicieron ellos? Trataron de evadir su culpa, su pecado. Adán le echó la culpa a Eva, la mujer que me diste. Y cuando Dios le pregunta a Eva por su culpa, por su pecado, ¿a quién le echa la culpa a Eva? A la serpiente. Fue la serpiente. Los dos trataron de justificarse a sí mismos en su naturaleza caída. No fueron capaces de humillarse ante Dios. Y así sigue hoy la humanidad. No es capaz de reconocer su culpa, su pecado y de humillarse ante Dios. En Lucas capítulo 16, verso 15, Jesús le dijo, escucha bien, a unos religiosos,
a gente que sabía la ley de Dios, incluso hasta que enseñaban la ley de Dios. Les dijo: vosotros sois los que os justificáis. Lucas 16:15. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay gente, incluso hasta dentro de las iglesias, que es alabada por la otra gente. Gente que le admira. ¡Hala! Cuidadito con esto, cuidadito con aquello que hace. Pero como Dios conoce íntimamente los caminos del hombre, dice aquí el texto, son un asco delante de Dios. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios muchas veces es abominación. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo íntimo de nuestros pasos. Dios conoce si vivimos o no vivimos una doble vida. Mucha gente dentro de las iglesias muchas veces, como te digo, es alabada por esto y aquello, aunque están viviendo una doble vida, que incluso muchas veces ni siquiera la misma familia sabe, hasta la familia lo halaga o la halaga. Pero Dios, que conoce todas las cosas, dice: pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, lo importante no es que la gente opine de ti. Lo importante es qué dice Dios de ti. ¿Qué piensa Dios de tu vida? La justicia de Dios es uno de los atributos más importantes de las Escrituras, pero también es uno de los que más se esquiva. Es un atributo de Dios que se evade, que se esquiva. A nosotros nos encanta escuchar hablar del amor de Dios, de su misericordia, pero no de su justicia retributiva. Esa justicia retributiva está escrita en una palabra griega, dike. Y esa justicia dike da el justo pago al culpable exactamente como se lo merece. La perfecta santidad de Dios, la rectitud de Dios, es sinónimo de su justicia. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Dios siempre hace lo correcto, lo que es debido, lo que debe hacer, y lo hace en forma consistente, en forma segura, sin parcialidad ni prejuicios. Entonces, si nuestro Dios, si Dios es infinitamente puro, santo, eso quiere decir que debe oponerse a todo lo que es pecado. Te lo voy a repetir. Si Dios es infinitamente puro, santo, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, a toda injusticia. Y esa oposición de la justicia divina hacia el pecado tiene serios efectos en el trato de Dios hacia la humanidad. Hacia esa humanidad que acaso no es cierto que a veces actúa peor que el demonio, burlándose de Dios, violentando a su prójimo. De esa humanidad que ha abusado de su libre albedrío y hace lo que se le da la gana, sin importarle la voluntad de Dios o la justicia de Dios. En Romanos 1:18, Pablo nos habla de la ira de Dios, la cual merece el hombre por sus pecados. Ahí lo habla Pablo. Un escritor llamado Packer pregunta. La pregunta que él hace es: ¿creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? ¿Creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? Y luego él dice:
pareciera que no muchos creen en un Dios que actúa como juez. Si se les habla acerca de Dios como Padre, como amigo, como ayudador, como el que nos ama a pesar de nuestra debilidad y nuestro pecado, que suple toda nuestra necesidad, a la gente se le ilumina el rostro y estamos completamente de acuerdo con ese predicador que nos dice que Dios es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro ayudador, el que suple todas nuestras necesidades. Pero si un predicador nos presenta y nos habla de Dios como juez, ¿qué pasa? La gente no le gusta, la gente se enoja, la gente no está de acuerdo, la gente empieza a sacudir la cabeza. No quieren aceptar la idea de que Dios también es juez. Encuentran esa idea pasada de moda. Como que de ese atributo de Dios como juez, como que ya no hay que hablar. Pero ahí está en el texto bíblico y tenemos que hablar de él. La realidad de la justicia retributiva de Dios está ahí, en las Escrituras. Por eso tenemos que hablar de la justicia retributiva de Dios. Es innegable. Si tú vas al Antiguo Testamento, ahí encuentras que Dios actúa como juez que juzga y que castiga el pecado. Y si tú vas al Nuevo Testamento, de la misma manera. Miramos en la palabra del Señor desde el libro de Génesis, desde que el hombre cometió el primer pecado, que la justicia divina no se quedó quieta, sino que actuó en juicio. ¿Qué hizo? Expulsó a Adán y Eva del Edén, aunque también vemos que se manifestó la misericordia de Dios, porque les dio la promesa de un redentor, les ofreció que vendría y se manifestaría aquel Mesías, aquel Salvador, aquel sustituto, por medio del cual Él también ofrecería su justicia gratuita, la que es, dice Romanos 1:17, la que es por fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esta no es la justicia retributiva, esta es la justicia que Dios ofrece a través, gratuitamente. Esta es la justicia gratuita que Dios ofrece por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios tuvo que dar a su amado Hijo como nuestro sustituto. Él tuvo que enviar a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Dice la Biblia que Él nunca cometió pecado. Jesucristo nunca cometió pecado. Mas sin embargo, Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Dios nunca va a pasar por alto el pecado, así por así. Porque es imposible que Él se desvíe de su justicia. Santiago 1:17 nos dice que Dios no cambia. Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia. Entonces Él no puede mirar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Hay gente que en su ignorancia de las Escrituras dice, yo a tal iglesia no voy, porque ahí hablan sobre que el pecado es ofensivo a Dios. ¡Qué ignorancia! Yo no, ahí a esa iglesia no voy porque ahí hablan del juicio de Dios, pero si está en las Escrituras. Entonces mucha gente en este tiempo andaba buscando iglesias donde no les tocaran su pecado, donde no les tocaran su mala manera de vivir. Pero quiero decirte, por medio de la Escritura, que Dios no puede mirar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Debemos reconocer que Dios es incapaz
de considerar el pecado con ligereza. Cuando la maldad ya era mucha sobre la tierra. En los días de Noé, ¿qué hizo Dios? Cuando los hombres no quisieron escuchar el llamado al arrepentimiento por medio de Noé, pregonero de justicia, Dios tuvo que manifestar su justicia retributiva. Ellos despreciaron la justicia, la misericordia, el llamado de Dios al arrepentimiento. Entonces Dios tuvo que manifestar su justicia retributiva. Les dio el pago que merecían. Les envió un diluvio que acabó con esa gente incrédula y pecadora que rechazaron a Dios. ¿Qué hizo con Sodoma y con Gomorra? Ciudades llenas de libertinaje y de pecado. Las destruyó, mandando fuego y azufre. Pero mandó a sacar al justo Lot, que afligía su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos que se cometían ahí. Pero destruyó a Sodoma y Gomorra. De la misma manera Dios trató con los egipcios, que afligían a su pueblo. Les envió 10 plagas. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, por su naturaleza carnal, ve con ligereza el pecado. Pero para Dios el pecado es horrendo. Vivimos en un tiempo donde ha entrado dentro de la iglesia la secularización, donde ya no se distingue entre lo sagrado y lo profano. Es más, donde se sacraliza lo profano, donde lo profano se toma como que fuera sagrado y donde lo sagrado se desprecia. ¿Acaso no es cierto que ya el pecado es aceptable en muchos círculos evangélicos o por muchos evangélicos? Ya nada es malo. Ya no se cree en un Dios santo que castiga el pecado. Hay gente que les gusta la predicación que habla solo el Dios, que es amor, pero no quieren escuchar que Dios también es fuego consumidor. Ahora, veamos qué dice el Dios de amor en el Nuevo Testamento. Porque alguien podrá decir, bueno, predicadora, usted nos está hablando del Antiguo Testamento. Cuando todavía pues no había venido Jesucristo y se había manifestado la gracia de Dios. Vayamos, te invito. ¿Qué dice el Dios de amor en el Nuevo Testamento? A los que despreciaron al Mesías, en Mateo 21, 43 y 45, dice, por eso les dijo que el reino de Dios se les quitaría a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. ¿Y qué le dijo ese Dios de amor a la iglesia que tolera el pecado en Apocalipsis capítulo 2, verso 18? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Y quién es el remitente de aquella carta? Dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, o sea, que tiene ojos que penetra lo íntimo del corazón y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, dice el verso 20, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, pero en realidad no lo era. Se dice ser profetisa, como también allá en Efeso, algunos pretendían ser apóstoles y tampoco no lo era. Y continúa diciendo, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire qué tremenda es la misericordia de Dios. Dice en verso 21,
Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Verso 22. Mira, le postraré en cama. ¿De qué está hablando aquí? Al decir, le postraré en cama. Está hablando de enfermedad y dolor. Mira, dice, ¿quién? El Dios de amor. Le postraré en cama. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Había gente ahí que había cometido pecado, pero Dios aún los estaba llamando al arrepentimiento, advirtiéndoles de su juicio que vendría sobre ellos si no se arrepienten. Y en el verso 23 dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Qué tremendo. Y a sus hijos mataré con pestilencia. ¿De qué hijos se está refiriendo aquí? No son hijos no son hijos propios de ella en cuanto a la carne, sino que la falsa doctrina enseñada por esta mujer, que aquí se le llama Jezabel, había producido una prole de individuos contaminados que se habían convertido en hijos espirituales de ella. Eso es lo que hace la falsa doctrina. Eso es lo que hace la tolerancia al pecado. Produce dentro de las iglesias individuos contaminados que se convierten en hijos espirituales de aquel que enseña que se puede vivir como uno quiera o practicar lo que uno quiera, que no hay problema, que Dios es un Dios de amor. Ellos seguían el camino de su madre espiritual y terminarían del mismo modo que ella si no se arrepiente. ¿Quién utilizó ese lenguaje de castigo y de condenación ahí en Apocalipsis? ¿Quién es el remitente de esa carta a la iglesia de Tiatira? El que usó ese lenguaje de condenación y castigo se llama el Hijo de Dios, Jesús. Hoy al utilizar o al hablar en el púlpito de lenguaje y castigo, como lo hizo Jesús para Tiatira, le llaman falta de amor y sabiduría. Ese predicador, esa predicadora no tiene sabiduría, no tiene amor, porque está hablando de castigo y de condenación. Pues ese es el lenguaje del Hijo de Dios. Y Él tiene amor. Y Él es sabio. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros muchas veces miramos que hablar de los juicios de Dios como juez, de castigo por el pecado, porque muchas veces no lo miramos con tan buenos ojos? Porque lamentablemente nos hemos vuelto demasiado tolerantes al pecado. Pero Dios dice, y todas las iglesias sabrán. Ahí puedes leerlo. Después de Dios demostrarle a las iglesias de Asia su paciencia, y a esta iglesia de Tiatira, después de mostrarle su paciencia, Dios enviará un castigo, un juicio ejemplar. Un juicio que tendrán que entender. Dice, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, sería un castigo justo. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que en medio del juicio también hay un llamado de Dios al arrepentimiento. O sea, Dios no se complace en derramar sus juicios. Dios no se complace en castigar. Dios no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si la persona, yo te invito
que tú no sigas viendo tu condición espiritual según tu propia perspectiva. Porque muchas veces la persona, el creyente, ve su vida espiritual según su propia perspectiva y entonces llega a la conclusión: yo estoy bien delante de Dios. Aunque ante los ojos de Dios no sea así. Dios le dice al hombre y a la mujer, y principalmente en este tiempo, que es un llamado de Dios para el arrepentimiento. Dios le dice, y Dios te dice: no mires tu pecado desde tu perspectiva, porque lo vas a justificar. No va a ser tan malo si lo ves desde tu propio punto de vista. Y entonces no vas a sentir necesidad de arrepentirte y las consecuencias van a ser terribles. Dios te hace un llamado a través de su palabra y te dice: quiero que veas tu pecado. Quiero que veas tu condición espiritual desde mi perspectiva, dice Dios. Desde mi punto de vista. Dice Dios en esta hora. Dios nos hace una invitación y nos dice: mira hacia el Gólgota. Si tú crees que el pecado no es tan malo, si tú has estado tratando de justificar tu condición espiritual, mira hacia la cruz, mira hacia el Calvario y ve cómo mi justicia dejó a mi Hijo amado en la cruz del Calvario. Mira cuán malo es el pecado. Mira la severidad con que la justicia trató a mi Hijo por tus pecados. Isaías 52:14 dice la palabra de Dios: muchos se asombraron de él. ¿De quién? De Jesús. Pues tenía desfigurado el semblante. Nada humano había en su aspecto. Dios no trata con liviandad tu pecado. Dios no trata con liviandad tu pecado. Eres perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús recibió la paga de tus pecados. Pero ¿cómo quedó el bendito Hijo de Dios por el castigo que tú merecías? ¿Cómo quedó Jesús cuando colgó allá en la cruz por el castigo que tenía que haber caído sobre ti? Quedó despedazado, quedó completamente destrozado. Dice el profeta que no tenía forma humana. Desbarataron su hermosura por tus pecados y mis pecados. Cuando la persona deposita su confianza, su fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y reconoce que Él es el Salvador del mundo y se arrepiente de sus pecados, eso honra a Dios. Eso honra a Dios. Y cuando abre su boca y confiesa a Jesucristo, porque la Biblia dice que el que creyere en su corazón, pero también el que confesare con sus labios, que Jesús es el Salvador, que Jesús murió por sus pecados, eso honra a Dios. Eso honra a Dios. Y recibe al pecador. Y aquel pecador es justificado. La justicia mediadora de Cristo es colocada sobre el pecador y quita todos sus pecados. Cancela la deuda de tu pecado. Quita toda tu iniquidad. Eso es lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Nos habla de la justicia retributiva de Dios y nos habla de la justicia que Dios ofrece gratuitamente. Gratuitamente. Esa justicia que por moralmente que tú vivas, por decente,
por honrado que tú seas, tú no llegas a alcanzar lo que Dios demanda. Pero no importa cuánto hayamos pecado, si nosotros de todo corazón nos arrepentimos y empezamos a caminar en la fe del Hijo de Dios, a vivir como dice Romanos 1:17, en esa justicia que es de fe, para andar en fe, entonces Dios te perdona. Dios te perdona, Dios te salva. Pero la palabra de Dios dice que si tú desprecias lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a tomar tu lugar, dice la palabra del Señor, que un día sobre tu vida va a caer la justicia retributiva de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Dice, en llama de fuego para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Hoy es un tiempo de oportunidad, donde Dios está haciendo un llamado a toda la humanidad a un verdadero arrepentimiento, a convertirse realmente a los caminos de Dios. Dios, este es un llamado. Los acontecimientos, lo que está pasando en el mundo es un llamado. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Muchas veces Dios tiene que mandar a la humanidad no juicios condenatorios, pero sí juicios correctivos, para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Él es santo, pero ama tanto al pecador que no quiere que se pierda, no quiere que sea condenado. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere que tú verdaderamente empieces a experimentar el poder de su evangelio en tu vida. Él quiere libertarte de cualquier pecado. Piensa por un momento que la única razón de que existe tanta miseria en el mundo se llama pecado. La gente no quiere creer que detrás de esta devastación global que se está viviendo por el coronavirus está tanta injusticia que el hombre comete. Es a causa del pecado. De una o de otra manera es a causa del pecado. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado, dice, entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Toda la belleza en este planeta está entretejida ¿de qué? De dolor, de sufrimiento, de violencia, de injusticia, de desastres, de enfermedades y de muerte. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él vino a arreglar la situación del pecado, las consecuencias terribles del pecado. Él vino a tomar tu lugar en la cruz del Calvario. Yo quiero hacerte una invitación. Quiero hacerte una invitación esta noche. Yo creo que lo que está sucediendo es un llamado de Dios. No solo al mundo, sino también a la iglesia. Dios está haciendo un llamado a la iglesia a un verdadero arrepentimiento. Por eso en esta noche yo finalizo diciéndote que qué bueno si tú tienes a Cristo, porque hay la justicia de Jesús está sobre tu vida. Dios te trata y te ve como justo. Pero si tú no tienes a Jesús y desprecias a Jesús, la justicia retributiva caerá sobre ti tarde o temprano. Pero ven a Jesús, abre tu corazón. Y tú que ya eres cristiano,
Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y dale gracias al Señor por su grande amor. Por haber enviado a su Hijo a tomar tu lugar, a perdonar tus pecados. Que fuera de nosotros sin la misericordia del Señor. Necesitamos pedirle perdón a Dios también nosotros, la iglesia. Decirle, Señor, perdónanos. Porque muchas veces nos equivocamos y creemos que porque ya somos tu iglesia, podemos hacer y vivir como se nos da la gana. Perdónanos, Señor. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor. Primeramente le vamos a dar gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Por esta enseñanza, Señor, donde hemos aprendido sobre tu justicia. Tanto tu justicia retributiva como tu justicia como un regalo, como un ofrecimiento de parte tuya. Un regalo gratuito, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, que fuera de nuestras vidas sin tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando la oportunidad, Señor, de volvernos hacia ti. Tú nos estás dando la oportunidad, Señor, para que aún nosotros como tus hijos, tus hijas, recapacitemos de qué manera nosotros hemos estado viviendo tu evangelio en tus caminos, Señor. Perdónanos, porque muchas veces, Padre, se nos ha olvidado que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios justo y que de ninguna manera vas a tratar el pecado con liviandad. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir en santidad. Padre, en el nombre de Jesús también te pido por aquellas personas que van a escuchar esta enseñanza, Señor, que puedan comprender cuán grande es tu amor al haber enviado a tu Hijo como sustituto, Padre, para que tomara nuestro lugar y llevara el castigo que nuestros pecados merecen, para que sobre tu Hijo, Señor, cayera toda tu ira, Señor, la ira de tu ley, Señor, para perdonarnos, para declararnos justos, para declararnos santos, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza de tu palabra, mi Dios, que no dudamos, Señor, que hará su obra por la cual fue enviada. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Espero que esta enseñanza, a todos los que se han conectado, sea de mucha bendición para sus vidas. Recordemos y que no se nos olvide, amada iglesia, tú que eres hijo, hija de Dios, incluso si hay alguien que va a ver esta enseñanza y aún todavía no le ha entregado su vida al Señor, recuerda que este mundo es como arenas movedizas donde no podemos asentar nuestros pies con firmeza. Cada vez es como arena movediza, pero podemos caminar y asentar nuestros pies sobre terreno firme, y ese terreno firme es la roca inconmovible, Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.